Hola, mi nombre es Joao Teles da Silva y en este vídeo voy a dar una pequeña explicación sobre la novela de El extranjero de Albert Camus. Bueno, este es el orden que seguiré durante esta explicación. Albert Camus, estructura, características de la obra y recursos utilizados por el autor, temas que trata la obra, el existencialismo y finalmente haré una pequeña conclusión. Albert Camus fue un dramaturgo, novelista y filósofo francés que nació en el año 1913 en Mondovi, Argelia. Nació en el seno de una familia de colonos franceses, también conocidos como pieds noirs en aquella época. Su padre falleció cuando Camus apenas tenía 1 año de edad en la Primera Guerra Mundial. Camus siempre vivió en un entorno de guerra y muerte, ya que presenció tanto el comienzo como el final de la Segunda Guerra Mundial, además del comienzo de la Guerra Fría y de otros conflictos que se dieron en el mundo en aquella época. Cuando Camus apenas era un adolescente, contrajo la enfermedad de tuberculosis, que le impidió practicar deportes que le gustaban, como era el fútbol, y esta enfermedad le llevó a empezar a escribir sobre su situación y sobre cómo se sentía. En 1957 a Camus se le concedió el Premio Nobel de la Literatura por el conjunto de obras que había escrito hasta la fecha, en las que se podían incluir El mito de Sísifo, La caída, La peste. Y bueno, estas obras fueron reconocidas porque resaltaban los problemas que se planteaban en la conciencia de los hombres de aquella época. Y bueno, a lo largo de su vida, en su primera obra, El mito de Sísifo, surgió la filosofía del absurdo-absurdismo, que establecía que los esfuerzos realizados por el ser humano para encontrar el significado dentro del universo fracasarán de alguna manera debido a que no existe tal significado. Y bueno, esta filosofía muchas veces fue confundida con el existencialismo, ya que tenían bastante relación y bastantes aspectos en común. Y bueno, finalmente Camus falleció en 1960 en un accidente de coche. El extranjero es una novela en la que Albert Camus cuenta la historia de Max Salt, un hombre joven a quien un día le llega un telegrama en el que le comunican que su madre ha fallecido. Ante esta noticia, Max Salt no muestra ningún sentimiento de tristeza o de angustia, sino que se muestra un tanto indiferente. A partir de este momento, Camus narra a través del protagonista las acciones y los comportamientos que le llevan a cometer un asesinato. Debido a este asesinato, Max Salt es juzgado de una forma un tanto ridícula. Y finalmente el juez le ordena su ejecución, debido a que no ve en Max Salt ningún sentimiento de culpa ni ningún arrepentimiento por el asesinato a sangre fría que ha cometido. Estructura externa e interna. La estructura externa está dividida en 2 partes. Una de esas partes está compuesta por 5 capítulos y la segunda parte está compuesta por 6 capítulos. La estructura interna. En cuanto a la estructura interna, la novela se desarrolla en torno a 3 acciones o sucesos, que dan lugar a las 3 partes que toda narración tiene: una introducción, un desarrollo y una conclusión. La muerte de la madre de Max Salt es la primera acción que sucede en la novela, y a través de la cual Camus nos introduce el personaje de Max Salt. El desarrollo está formado por el conjunto de acciones o hechos que llevan a Max Salt a cometer el asesinato. Y finalmente la conclusión abarca el conjunto de hechos desde el juicio de Max Salt hasta que la obra finaliza. En esta conclusión, Max Salt realiza una reflexión en la que reflexiona sobre temas como la vida, la muerte, la existencia
Tiempo externo e interno. El tiempo interno, o sea, el tiempo que transcurre durante la obra, es aproximadamente de 6 meses. Los lectores sabemos que las primeras acciones transcurren durante la época de verano debido a la resaltación por parte de Camus de el calor y el sol. Pero a partir del momento en el que encierran a Marsol en su celda, los lectores perdemos un poco la noción del tiempo, ya que el autor no da ninguna referencia temporal a partir de ese momento. Además, el autor también utiliza un recurso llamado elipsis, que hace con que la obra transcurra más rápido. Y bueno, esto se ve, por ejemplo, cuando la primera parte finaliza, que finaliza con la muerte del árabe, y la segunda ya comienza con Marsol en la cárcel. Y bueno, este recurso, además de hacer que la obra transcurra más rápido, hace también que los lectores nos preguntemos qué puede haber pasado en ese periodo de tiempo. Personajes. El personaje principal claramente es Marsol. Bueno, Marsol es un hombre sincero, pero muy insensible, ya que le da completamente igual lo que puedan pensar o sentir los demás. Todo le es indiferente y tiene una forma de ser que se podría decir que es contraria al comportamiento de la sociedad en la que vive. Y se podría decir que todo le es indiferente debido a que piensa que su vida es absurda y que carece de sentido. Bueno, además de Marsol, también hay personajes secundarios, como por ejemplo Marie Cardona, que es la persona con quien Marsol tiene una relación a lo largo de la novela, y quien se podría decir que está ciegamente enamorada de él, ya que en varias ocasiones o le pide matrimonio o le pregunta si Marsol le quiere, y él la rechaza diciendo que no la quiere, y a pesar de esto ella sigue con él. Raymond es otro personaje secundario y es un hombre que se hace amigo de Marsol al comienzo de la novela, al que se podría describir como violento y problemático. Y se podría también decir que es el principal causante de que Marsol cometa ese asesinato, ya que es quien le mete, por así decirlo, en ese problema. Y bueno, además de Raymond también está el viejo Salamano, que es el viejo vecino de Marsol, que de alguna manera representa una metáfora, ya que cuando pierde a su perro le dice a Marsol cómo se da cuenta de que le necesitaba y de que le echa de menos. Y bueno, esta acción se podría decir que representa la costumbre que tenemos y la poca importancia que le solemos dar a las cosas. Otros personajes que también se podrían considerar como secundarios son el capellán y el fiscal. El capellán es un personaje que tiene alguna influencia en Marsol, ya que además de ser el único que logra enfadarle, hace con que Marsol lleve a cabo esa reflexión final en la que se apercibe de varias cosas. Y el fiscal es el principal causante de que el juicio de Marsol transcurra de una forma tan absurda, ya que él fue quien se centraba más en la actitud de Marsol y no en el crimen que había cometido. Y bueno, además de estos dos personajes, también hay personajes funcionales como el portero del asilo, Celeste o los árabes. En cuanto al espacio, la obra transcurre principalmente en Argel, a excepción de dos ocasiones en las que Marsol pues o va a Marengo al funeral de su madre o va a la playa a la casa de Mason. Este espacio está caracterizado por factores como el calor y el sol. El título El extranjero es un título que describe a la perfección a Marsol, ya que Marsol es un extranjero en la sociedad. Nadie le comprende ni nadie intenta comprenderle, sino que directamente se le discrimina por ser diferente. Es una persona que se podría decir que tiene valores y pensamientos opuestos a los de la sociedad, y esto se ve reflejado en varias ocasiones a lo largo de la novela, pero se ve reflejado especialmente ante la muerte de su madre, cuando Marsol se muestra completamente indiferente y no muestra ningún sentimiento de tristeza o de angustia. El narrador.
El tipo de narrador de esta obra se trata de un narrador protagonista, ya que es el propio Marsol quien narra los hechos. Describe lo que siente, lo que piensa, lo que ve, lo que escucha, y esto de alguna manera facilita a los lectores a la hora de comprender el porqué de sus acciones. El calor. El calor y el sol son dos factores que están muy presentes a lo largo de toda la obra. Aparecen en todos los momentos de tensión y llevan a Marsol a no pensar con claridad y a no razonar, a no pensar en las consecuencias de sus acciones, básicamente, hasta el punto de llevarle, por ejemplo, a asesinar a sangre fría a un hombre. El extranjero es una obra que trata varios temas, como por ejemplo la amoralidad, el absurdo o la indiferencia. La amoralidad es un tema que está muy presente a lo largo de toda la obra, sobre todo por parte de Marsol, ya que éste actúa de forma opuesta a lo que la sociedad a la que pertenece considera como correcto, y nunca tiene en cuenta las consecuencias de sus actos, o sea que nunca piensa si sus actos pueden o no ser correctos. Y bueno, a través de este tema, Camus quería recordar la idea de la moralidad que durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial se había olvidado. El absurdo es otro tema que también está bastante presente a lo largo de toda la obra, con el cual Camus trata de explicar el poco sentido que puede llegar a tener la vida del ser humano. Este tema está presente sobre todo en el juicio de Marsol, ya que se le juzga por su actitud y por su reacción ante la muerte de su madre y no por el crimen que ha cometido. Y bueno, este tema se puede considerar el causante de que Marsol actúe de una manera tan indiferente. La indiferencia está sobre todo representada por Marsol y bueno, ya que éste se muestra indiferente ante absolutamente todo, ante la muerte de su madre, ante el juicio, ante la religión, por ejemplo, y esto se debe al poco sentido y a lo absurda que piensa que es su vida. Esta indiferencia hace que Marsol se deje llevar por una monotonía y una sensación de aburrimiento perpetuo que le convierten en un hombre insensible e incluso se puede decir que inhumano. A pesar de que a Camus no le gustase que se le considerase como un autor existencialista, El extranjero es una obra que tiene varios rasgos o aspectos de esta corriente filosófica. El existencialismo es una corriente filosófica que surgió en Alemania durante el siglo XX y que afirma que el hombre es un ser arrojado al mundo y que la existencia precede a la esencia, lo que básicamente significa que la vida del hombre no tendrá más sentido que la que el propio le dé. O sea, que sus actos determinan quién es, así como el significado de su vida. Y esto es de lo que Marsol se da cuenta al final del libro en su reflexión, que hasta ahora su vida no había tenido sentido, ya que él no le había dado ese sentido y no había vivido teniendo eso en cuenta. Para concluir, pienso que El extranjero es una obra bastante interesante en la que Albert Camus plantea cuestiones que nos hacen reflexionar a los lectores sobre el verdadero significado y sentido de nuestras vidas. Pienso también que Camus quiere transmitir a través de su obra el pensamiento de lo absurda que puede llegar a ser la vida y el poco sentido que puede llegar a tener. Además, pienso también que a lo largo de su novela intenta transmitir la falta de valores morales a través de Marsol y el absurdo de la Segunda Guerra Mundial debido a la cantidad de vidas que se cobró, que al igual que en El extranjero, esas vidas se cobraron a sangre fría y sin ningún arrepentimiento.